En la era digital, la conectividad inalámbrica ha transformado la manera en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Dispositivos como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y sistemas de comunicación global dependen de tecnologías que permiten la transmisión de datos sin la necesidad de cables físicos. Entre estas tecnologías, el Wi-Fi, el Bluetooth y las redes móviles juegan un papel fundamental al facilitar la comunicación a través de ondas electromagnéticas. Estas ondas son el medio invisible, pero esencial, que permite la transferencia de información entre dispositivos. Pero, ¿qué son las ondas electromagnéticas? ¿Qué es AM y FM? Y más importante aún, ¿cómo nos permiten transmitir información a cientos de kilómetros de distancia? En esta serie de videos vamos a dar respuesta a estas preguntas y más. Empecemos con qué es una onda. Una onda es una perturbación que se propaga a través del espacio y transporta energía sin transportar materia. Puede viajar por distintos medios, como el aire, el agua o el vacío. Las principales partes de una onda son la cresta, que es el punto más alto de la onda, el valle, que es el punto más bajo, la amplitud, que es la altura de la cresta desde el cero y está relacionada con la cantidad de energía de la onda, la frecuencia, que indica cuántas crestas pasan por un punto en un segundo, y el periodo, que es el tiempo que tarda una onda en completar un ciclo. Estas características ayudan a describir el comportamiento y la naturaleza de las ondas. Hay ondas mecánicas, como el sonido que hace un violín o la voz, y electromagnéticas, como la luz o los rayos X. Ahora entendamos un poco sobre cómo descubrimos las ondas electromagnéticas. En el siglo XVII, William Gilbert, un médico inglés, será el primero en descubrir que hay una diferencia entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Su contribución más relevante sería dilucidar cómo funcionan las brújulas, estableciendo la Tierra como un gran imán que confirmaría que el magnetismo terrestre es la razón por la cual las brújulas siempre apuntan al norte. Sin embargo, no sería hasta entrado el siglo XIX cuando Hans Christian Ørsted, un físico químico danés, encontraría empíricamente que conectando una batería con un cable de cobre se podía inducir movimiento en una aguja de metal. De ahí muchos científicos continuaron experimentando hasta que James Maxwell unificaría los resultados de sus investigaciones en un paper publicado en 1864 llamado A Dynamical Theory of Electromagnetic Field, donde daría a luz las ecuaciones de Maxwell. Estas son 4 ecuaciones que describen las interacciones entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Estas interacciones forman ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz. Estos descubrimientos fueron considerados como el paso más grande en cuanto al entendimiento de la naturaleza de la electricidad. Con el trabajo de James Maxwell se descubriría el espectro electromagnético, el rango completo de todas las posibles frecuencias de radiación electromagnética. Este espectro incluye diferentes tipos de ondas, que se distinguen principalmente por su longitud de onda y frecuencia. Abarca desde las ondas de radio, que tienen longitudes de onda muy largas y de bajas frecuencias, hasta los rayos gamma, que poseen longitudes de onda extremadamente cortas, altísimas frecuencias y altísima energía. También causan envenenamiento por radiación nuclear. Entre estos extremos se encuentran las microondas, el infrarrojo, la luz visible, el ultravioleta y los rayos X. Cada tipo de radiación en el espectro tiene propiedades y aplicaciones específicas. Por ejemplo, las ondas de radio se usan en comunicaciones, las microondas en radares y cocinas, el infrarrojo en sensores de calor y la luz visible es la única parte que puede percibir el ojo humano. Ahí están todos los colores. El ultravioleta puede provocar reacciones químicas y bronceado, mientras que los rayos X y los rayos gamma tienen aplicaciones en medicina y física debido a su alta energía, aunque son extremadamente dañinas para el cuerpo humano. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la radio y las comunicaciones inalámbricas? Pues en 1886 Heinrich Hertz creó un dispositivo que generaba una onda a partir de un arco eléctrico cuya energía se concentraba a través de un alambre. La onda inducía una chispa en otro alambre a 1 metro de distancia, sin necesidad de conexiones físicas ni magia. Hertz fallecería en 1894 de sepsis a sus cortos 36 años. No obstante, dejaría las bases de sus descubrimientos en un artículo llamado On Electromagnetic Effects Produced by Electrical Disturbances in Insulators, donde explicaba la posibilidad de que las ondas electromagnéticas pudieran propagarse por el aire. Un joven llamado Marconi leería el artículo y decidiría poner en práctica los experimentos. Se instaló en una finca de su familia cerca de Bolonia en 1895. Con tan solo 21 años crearía un emisor según el modelo de Hertz.
Su primer uso fue para transmitir un mensaje de código Morse sin hilos a una distancia de 2 kilómetros. Aunque lo que acaba de hacer Marconi era excepcional, este suceso no despertaría el interés del gobierno italiano. Por ello Marconi se mudaría a Inglaterra, donde lo patentó como un sistema de telegrafía inalámbrica y creó una empresa llamada Wireless Telegraph and Signal Company. Como dato curioso, un físico ruso de nombre Alexander Popov presentó ese mismo año otro receptor de ondas de radio muy similar al de Marconi, tan solo unos días después de que Marconi realizara su demostración. Este hecho hizo que hasta el día de hoy el gobierno ruso siga reclamando la autoría de este invento. El 14 de mayo de 1897, Marconi enviaría la primera comunicación inalámbrica a través de mar abierto, a una distancia de 6 kilómetros, desde el canal de Bristol a Penarth. Este mensaje llevaba escritas las palabras "Are you ready?". Este fue el inicio de un descubrimiento que le valdría el premio Nobel en 1909, y que continuaría desarrollándose hasta alcanzar las redes móviles que se utilizan hoy en día. En 1900, el inventor canadiense Reginald Fessenden transmitiría por primera vez una voz de manera inalámbrica a 1.6 kilómetros de distancia. ¡Pero qué monda! Esto se logró mediante modulación de amplitud, AM, una técnica de la cual hablaremos más adelante. A pesar de que esta primera transmisión estuvo lejos de ser clara, esto interesó a muchas personas en el ámbito militar, especialmente en el ámbito naval, y también en el ámbito científico. A partir de aquí se separarían los desarrollos de esta innovadora tecnología en la radio y en el radar, cuyo fin era la detección y medición de objetos distantes y de la cual hablaremos en otro video. En 1906, Fessenden realizó la primera transmisión de radio para entretenimiento y música, tocando la canción Oh Holy Night en violín y leyendo pasajes de la Biblia. Esta transmisión fue recibida exitosamente por operadores de radio en barcos y estaciones costeras que sintonizaron su emisora a 50 kHz. Este suceso sentó las bases para la radiodifusión. Pero un momento, acabamos de mencionar 50 kHz. Ahora se podrán estar preguntando, ¿qué es un kilohertz? Lo aclararé. Por si no saben, el hertz es una medida de frecuencia. Mide la cantidad de eventos que ocurren en un segundo. Por ejemplo, si eres capaz de chasquear los dedos 2 veces en un segundo, podríamos decir que estás chasqueando los dedos a 2 hercios. Cuando hablamos de ondas, es como si contáramos la cantidad de ciclos, lo que comprende el valle y la cresta de la onda, que son emitidos en un segundo. Ahora bien, si tenemos una onda de 50 kHz, significa que el dispositivo que la genera logra emitir 50.000 ciclos en un segundo. Si fueran 50 MHz, serían 50 millones de ciclos en un segundo. Previamente mencionamos que el canadiense Fessenden utilizó la técnica de amplitud modulada para transmitir voz. Pero ¿cómo convertir ondas mecánicas como la de nuestra voz en ondas electromagnéticas que pueden ser transmitidas por grandes distancias para ser recibidas y convertidas de vuelta a ondas mecánicas perceptibles por nuestros oídos? La respuesta es la técnica que utilizó el mismo Fessenden, la modulación. Tradicionalmente hay dos tipos de modulación, en realidad hay muchas más pero no las mencionaremos todas. AM es la amplitud modulada y FM es la frecuencia modulada. La amplitud modulada utiliza la amplitud o la altura de la onda electromagnética, conocida como la onda portadora, para dibujar la onda mecánica a transmitir. De esta manera se logra dibujar la onda mecánica en la onda portadora. El receptor de tu radio capta esos cambios y los convierte de nuevo en sonido. Sin embargo, AM tiende a presentar muchos problemas con interferencia, como ruidos de tormentas que afectan la calidad del sonido. Para intentar resolver estos problemas se inventó la frecuencia modulada, la técnica FM. La técnica FM también transmite información por ondas de radio, pero en lugar de variar la amplitud se varía la frecuencia. Aquí el sonido se codifica ajustando qué tan rápido oscila la onda. Notas agudas, como la de un silbido, hacen que la onda vibre más rápido o que tenga más frecuencia, mientras que las notas graves, como la voz del Coco Basile, el Blue Label, la hacen vibrar más lento. Por ejemplo, si transmites una guitarra eléctrica en FM, las partes agudas aceleran la frecuencia y las partes graves la desaceleran. El receptor FM detecta esas variaciones y las transforma en sonido. A diferencia de AM, la FM es más resistente a interferencias, por lo que suele ofrecer un sonido más claro y de mejor calidad, ideal para música o estaciones en áreas con mucho ruido atmosférico, y por eso se utiliza en las radios de los vehículos. En la modulación FM es esencial acotar el rango de frecuencias en el que vamos a transmitir nuestra onda. Esto se debe a que si no se especifica un rango de frecuencias, la señal podría interferir con otras transmisiones en otros canales. Ahora, ¿qué significa sintonizar la radio? Porque nuestras radios son capaces de escuchar una emisora cuando sintonizamos a determinada frecuencia y no otra.
Pues en amplitud modulada este concepto es muy sencillo, pues como dijimos, lo que va a variar de la onda es única y exclusivamente la amplitud de sus crestas. Entonces, la onda portadora va a tener una frecuencia única, por ello, podemos separar los canales de emisión por frecuencias. Es decir, podemos ubicar una emisora con onda portadora a 535 kHz y otra a 1705. Y si sintonizamos nuestra radio para que detecte estas ondas, vamos a poder escuchar dos emisoras diferentes. Usualmente, las emisoras en AM se separan según un estándar de 10 kHz en Estados Unidos y Canadá y 9 kHz en Europa, Asia y el resto del mundo. Es decir, si por ejemplo tenemos una emisora de radio en la frecuencia 535 kHz, la siguiente estará en 545 en Estados Unidos y en 544 en el resto del mundo. Para AM el rango de frecuencias disponibles para la emisión es de entre 530 kHz a 1700 kHz. Este rango fue escogido porque las frecuencias en él tienen buena propagación, especialmente por la noche, cuando las ondas pueden reflejarse en la ionosfera. Y además son suficientes para transmitir voz y música en calidad básica, aunque con limitaciones de fidelidad debido al ancho de banda. Ahora viene lo interesante, pero si vamos a sintonizar con una frecuencia de onda en nuestras radios, ¿cómo funciona la frecuencia modulada? Teniendo en cuenta que ahora cubriríamos varios canales solo para codificar la información de una canción, por ejemplo. Pues la respuesta a esta pregunta está en que en FM utilizamos frecuencias mucho mayores, del orden de megahertz. Esto nos permite ampliar el rango que utilizaremos para nuestro canal de onda portadora. Este rango está cuidadosamente definido en más o menos 75 kHz. Es decir, si mi emisora está ubicada en 97.5 MHz, las frecuencias que compondrán mi información estarán entre 97.425 MHz y 97.575 MHz. De esta manera, podemos codificar exitosamente la información dentro de una ventana de 140 kHz. Ahora bien, ¿cuál es la distancia entre emisoras? Al estar en un rango de frecuencias tan amplio, ahora es más complicado confundir una emisora con otra. Por ello, la separación estándar se suele situar en 0.2 MHz o 200 kHz entre estación y estación. Eso es más que suficiente espacio para separar cada emisora y permitir que cada una disponga de suficientes frecuencias para modular su información. De igual manera, no es común ver emisoras separadas por 0.2 MHz, sino que estas suelen estar separadas por más. Por ejemplo, en Colombia, Radio 1 se sitúa a 88.9 MHz y Blue Radio a 89.9 MHz. Usualmente el rango de frecuencia destinado a FM suele ser en el espectro de ondas entre 88 MHz y 108 MHz. Aunque pueda parecer que cualquiera puede colocar una emisora en cualquier frecuencia, esto no es verdad, y algunos gobiernos optan por reservar algunos rangos de frecuencias para comunicaciones de emergencias o diversos servicios. Por ejemplo, en México está prohibido transmitir en el rango de entre 106.1 y 107.9 MHz. En Estados Unidos entre 87.9 a 91.9 MHz. Así que evita estas frecuencias si quieres evitar el FBI en tu casa. No obstante, el espectro del canal AM y FM ocupa una frecuencia específica por cada canal, el de la onda portadora. Si más de una señal utiliza la misma ventana de frecuencias, habrá interferencia entre ellas. Esto es un problema a la hora de transmitir en miles o millones de canales simultáneamente, como lo hacen las redes móviles actuales en las llamadas de las personas. Por ello, fue necesaria la invención de otra manera de codificar nuestras señales. Aquí es donde entra la invención de la modulación digital, pero esto será tema de otro video.